Muy buenas noches a todos. Quiero comenzar esta presentación agradeciendo al doctor Carlos Dabdub, vicerrector de la Unifrance, y también al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Luis Enrique Páez, por la invitación a hablarles hoy, como parte de este programa en derechos humanos, a hablarles sobre el tema que se me pidió, del que se me pidió hablar, que titula Comprendiendo la exclusión y las fronteras invisibles. Decirles que esto que están viendo va a ser una grabación, que la estoy haciendo el día de hoy mismo, 24 de abril, en la mañana, porque a la hora en que se produce este programa, a esa exacta hora, yo tengo una obligación académica en la Universidad de Fordham, en el Fordham Law School, donde en la Facultad de Derecho enseño la clase de Fundamental Lawyering Skills, habilidades básicas de abogacía aquí en la ciudad de Nueva York, pero insistí en participar, aunque sea a través de esta grabación. Comenzar diciendo que por tanto voy a también contestar a las preguntas del conversatorio como parte de esta presentación dentro de los 15 a 20 minutos que va a durar esta misma charla. Eh, Comenzar diciendo que el concepto de fronteras invisibles en el contexto de derechos humanos puede significar distintas cosas dependiendo desde el lugar geográfico que lo veamos. Entonces, por ejemplo, en Colombia el concepto de fronteras invisibles ha sido tomado en cuenta como parte de un documental y un libro, si no me equivoco, sobre desplazamientos de poblaciones eh, en situación de exclusión por motivos de pobreza, entonces desplazamiento vinculado a movimientos paramilitares, a explotación de parte de algunas empresas de ciertas zonas que han llevado a desplazamiento de estas poblaciones, etcétera. Entonces, fronteras invisibles se han utilizado en ese contexto. También se ha utilizado el concepto de fronteras invisibles en el contexto de en Centroamérica las zonas controladas por pandillas. Entonces se habla de fronteras invisibles en países como Honduras, donde en ciertos barrios no se puede ingresar porque si se ingresa son barrios controlados por pandillas y si se ingresa en esos lugares se corre el riesgo de ser asesinado, de ser robado, etcétera. Eh, el concepto del que yo voy a hablar es el concepto del que estoy más familiarizado y es el hecho de que mirando al nivel global, cómo vemos el tema de la exclusión en el nivel global, ¿no? Y ahí cuando comenzamos diciendo que si presumiéramos un mundo con fronteras invisibles, tendríamos un mundo como este mapa que están viendo aquí en esta lámina, que es un mapa físico mundial, ¿no? Eh, donde los países no están marcados, si se dan cuenta, en el mapa solo están marcadas las regiones geográficas. Eh, y alguna que otra ciudad. Pero se trata de un mapa físico. Así es como es el mundo, ¿no? Desde los eh, varios miles de millones de años en que el mundo se creó, eh, ha tenido esa forma, bueno, ha ido evolucionando con los movimientos a lo largo de los años, los continentes, pero ha tenido más o menos esa forma. Y los seres humanos que poblamos el mundo, ya como especie, el Homo sapiens, desde hace unos 10 millones de años, o bueno, el Homo sapiens hace 250.000 años nada más, pero los antecedentes del Homo sapiens, por homínidos, por al menos 10 millones de años. Entonces ese mundo hoy en día está poblado por miles de millones de personas y las personas que vivimos en este mundo y que somos las que nos consideramos titulares de derechos humanos ante el derecho internacional mundial o derechos fundamentales ante nuestros derechos constitucionales, todas estas personas estamos desperdigadas por el mundo, pero resulta que las fronteras no son invisibles en este mundo, ¿no? Sino que desde la perspectiva de derechos humanos las fronteras
de los estados, las fronteras de los países son las que marcan nuestros niveles de disfrute de derechos humanos, ¿no? Entonces, este mapa es un mapa sin fronteras o con fronteras invisibles, y este es el mapa que ven ahora en sus pantallas, es el mapa con fronteras, ¿no? Resulta que desde la Paz de Westfalia aproximadamente el mundo está dividido en estados-naciones que consideran tener soberanía, y eso significa que el gobierno que controla ese estado-nación básicamente puede en la práctica privar los derechos fundamentales de las personas que viven en dichos países con muy poca capacidad de evitarse eso a nivel internacional. El único sistema a nivel doméstico que nos permite tratar de evitar excesivos abusos a los derechos humanos, y eso incluye abusos a poblaciones en exclusión, ¿no? A minorías de todo tipo. El único sistema que más o menos nos permite evitar eso es el sistema democrático, ¿no? Pero resulta que en el mundo, alrededor de la mitad del mundo, aquí lo tenemos marcado en este mapa que ven, que es un mapa de la organización donde yo trabajo, de Human Rights Foundation, donde nos enfocamos estrictamente en países autoritarios a nivel global. Entonces, por tanto, lo primero que hacemos es determinar cuáles son estos países autoritarios a nivel global. Y para eso hemos creado este proyecto que se llama el Tyranny Tracker, que es un medidor de la tiranía a nivel global, según el cual alrededor de 96 países en el mundo, de los 200 y tantos entre países y territorios en el mundo, 95 están controlados por regímenes autoritarios. Uno de dos tipos de regímenes autoritarios: el régimen autoritario completo, fully authoritarian, que sale aquí en sus pantallas, que es el que ven en el mapa con el color rojo, y el régimen autoritario híbrido, que le llamamos nosotros, que es el que ven en el mapa en el color mostaza, ¿ya? El otro color que ven en el mapa, que es el color azul, es el que comprende a los países gobernados por lo que nosotros consideramos regímenes democráticos. No significa que son regímenes perfectos, pero sí significa que por lo menos hay alternancia en el poder cada 4 años, y por tanto las políticas públicas pueden ir evolucionando con cierto nivel de transparencia, escrutinio de parte de la oposición, de los medios de comunicación independientes, etcétera, etcétera. Eso es lo que ya no hay en los países que están o controlados por dictaduras puras y duras, que son los autoritarismos completos, o por regímenes autoritarios híbridos que tienen componentes autoritarios que ya no permiten llamar a ese país absolutamente democrático, donde hay elecciones absolutamente libres y justas, pero que debido a eso se les llama ya, son una forma de autoritarismo, que son el autoritarismo híbrido. Nosotros consideramos a Bolivia, lamentablemente, como un país autoritario híbrido en el continente americano. De igual manera consideramos a El Salvador, a Honduras como países controlados por regímenes autoritarios híbridos, mientras que consideramos a Venezuela, Nicaragua y Cuba como países controlados por regímenes autoritarios completos, ¿no? Para darles un pantallazo de cómo vemos a el continente americano. En el resto del mundo, como ven, los países más grandes, algunos de los países más poblados del mundo, como lo son China, como lo son Rusia, como lo son Vietnam, son países controlados en estos momentos por regímenes autoritarios, por dictaduras, por tiranías claras, y por tanto los tenemos marcados en rojo. Y por tanto también la mayor parte de la población mundial, 41% de la población mundial, como ven allí, está viviendo hoy en día en países autoritarios completos, ¿no? 34% en autoritarismos híbridos, en especial porque India es un país a nivel global que consideramos como autoritarismo híbrido, y por tanto con la gran población que tiene India el número se dispara, ¿no? Entonces 72% más o menos de la población mundial vive bajo autoritarismo, ya sea completo o híbrido, mientras que en democracia solamente viven 27.5% de las personas en el mundo, aunque son la mayoría de los países del mundo, pero por poco la mayoría, pero sí son la mayoría, pero en población no son
los más poblados. Así que ahora, ¿por qué les hablo para hablar de derechos humanos? Bueno, de derechos humanos está claro, pero de exclusión, de pobreza, de minorías, de respeto a los derechos de las minorías? ¿Por qué les hablo de esta división del mundo en sistemas democráticos o no? Les hablo porque la literatura al respecto de la exclusión, de la discriminación y también de la medición de la democracia, ha encontrado un lugar donde se encuentran los niveles de protección democrática básica con los niveles de exclusión, discriminación que pueden experimentar los países. Entonces, les muestro un primer estudio en este caso, de VIDEM. VIDEM es una de las principales instituciones a nivel global, basada en Dinamarca, que mide el tema de la democracia. Entonces ellos tienen este informe, por ejemplo, del año pasado, donde detallan que la democracia tiene una correlación con otro tipo de impactos, como el impacto económico y de otros tipos. Entonces, por ejemplo, aquí solo para hacer un pequeño resumen de lo que dice este informe, habla de que primero, los lugares donde hay mayor democracia hay mayor crecimiento económico, ¿no? En promedio, 20% más de PIB per cápita tienen los países donde hay democracia versus donde hay autoritarismo, ¿no? El acceso al agua, que por lo general es algo que afecta a las comunidades más pobres, más discriminadas de los países, es 23% mejor en las democracias que en los países autoritarios. Hay 35% más inmunización a los niños jóvenes, 40% más acceso a la salud en democracias que en autocracias, ¿no? O países autoritarios. Asimismo, en cuanto a desarrollo humano, un alto nivel de democracia lleva a 94% menos mortalidad infantil que en las dictaduras. Entonces, estamos hablando de factores clarísimos de exclusión porque, como sabemos, a quienes les falta el agua, a quienes tienen menos acceso a la salud, son las comunidades por lo general pobres o discriminadas en general, excluidas de las realidades sociales de los países, ¿no? Finalmente, en cuanto a educación, se produce por lo general cuando un país transiciona de la dictadura a la democracia un 70% de aumento en el acceso a nivel secundario de educación de parte de las personas en estos países. Más números de este informe: las mujeres, desde el punto de vista de género, las mujeres están mucho más envueltas en la política en países democráticos que en países autoritarios. Esto tiene una correlación con el hecho de que la inmensa mayoría de los dictadores en el mundo son hombres, ¿no? Entonces, y como en cualquier otra pandilla, digamos, o entidad criminal, el hombre va a tender a rodearse de otros hombres en su gobierno, y por tanto las dictaduras por lo general tienen muchos hombres y muy pocas mujeres debido al poco acceso que hay por la naturaleza de esos regímenes. Las democracias no van a la guerra entre sí, sin embargo las dictaduras constantemente están buscando cómo iniciar guerra en contra de democracia. Un ejemplo concreto es lo que ha pasado con la dictadura de Vladimir Putin en Rusia y la invasión a Ucrania. La corrupción es menor en democracias en relación a dictaduras, etcétera, etcétera. Estos números son los que mencionamos: 72% del mundo más o menos de las personas del mundo viven en autoritarismo. Otro proyecto que también mide discriminación y democracia es el World Justice Project, que es un índice, y como ven ahí, el mapa marca el trato igual y la no discriminación en los países, y como verán allí, muchos de los países con mayor discriminación, allí lo ven en América Latina, a Nicaragua, a Venezuela, Bolivia está allí, China, Rusia, en el resto del mundo, India, son países con altos niveles de discriminación
y también son países que en nuestro mapa, que fue el primero que les mostré, figuran como países autoritarios. De manera que podemos ver, identificar que existe un patrón de correlación. Un informe concreto que nosotros hicimos en relación a un área de derechos humanos importante para nosotros, que es la trata de personas, la trata de blancas, que se decía, o el tráfico humano. En este informe, por ejemplo, encontramos que hay una correlación entre los países donde hay mayor trata de personas, mayor trata de blancas, mayor tráfico humano, o situaciones similares a la esclavitud, y los países autoritarios. Es decir, ¿por qué las democracias tienen menos de eso? No es necesariamente porque los líderes demócratas son más virtuosos, sino porque el sistema permite que haya mayor escrutinio público, mayor control, mayor capacidad de la sociedad civil de llevar adelante controles que permitan descubrir abusos, ¿no? Prensa independiente que por el interés de, de tener lucro incluso con tal de traer las cuestiones noticiosas a las personas, por ese interés terminan desnudando una serie de escándalos que solamente ocurre este tipo de libertad, esta libertad solamente lleva a este tipo de beneficios en los países donde se permite que esta libertad exista, que son los países democráticos. ¿A quién tiende a favorecer, a quién tiende a favorecer más la democracia? Al final no es solamente a los principales líderes opositores, a los medios independientes más grandes, aunque ellos son por lo general la primera línea de represión en las dictaduras, sino al resto de la población, incluido las poblaciones más marginadas, ¿no? Las minorías de todo tipo en los países. De manera que está clara esta correlación. Las conclusiones de nuestro informe al respecto hablan sobre eso que ya les mencionaba, y por tanto los quiero dejar con eso en esta presentación. Eh, los quiero dejar con eso. Un par de preguntas que se me habían pedido de inicio para el conversatorio eran: ¿cómo define usted el concepto de fronteras invisibles en el contexto de los derechos humanos y qué tipos de exclusión consideran más urgentes de atender hoy en día? Las respuestas simples. Primero, nosotros lo definimos, el concepto de fronteras invisibles, como el concepto de que los derechos humanos y el derecho a la democracia tienen que abarcar a todo el mundo independientemente de su frontera, con lo cual es una responsabilidad moral de quienes vivimos en democracia de no solamente tratar de mantener la democracia en nuestros países, sino también de promover que exista democracia en los países que ya no la tienen porque han sido tomados por regímenes autoritarios. Ese sería un ejercicio responsable de nuestros derechos humanos en democracia. ¿Y qué tipo de exclusión consideramos la más urgente hoy en día? La exclusión de derechos democráticos básicos es un tipo de exclusión sumamente urgente, porque es el tipo de exclusión que después lleva a la exclusión de poblaciones minoritarias tradicionalmente discriminadas. La única manera de defender mejor los derechos de las minorías raciales, culturales, de orientación sexual, etcétera, en nacionales, etcétera, en la mayoría de los países, es primero manteniendo la democracia, promoviendo la democracia, permitiendo a la sociedad civil existir, permitiendo a los partidos políticos existir, permitiendo a los medios de comunicación independientes existir, y luego todos los demás grupos tradicionalmente discriminados se benefician de esa situación. Así que con eso los dejo, con ese resumen los dejo, y una vez más agradecer a la Unifrancia, a todos ustedes por su atención, y quedo a su disposición. El decano tiene mi información de contacto y va a ser un gusto conversar con cualquiera de ustedes sobre cualquier pregunta que tuvieran en relación a esta presentación. Un saludo cordial a todos, muchas gracias y espero que disfruten el resto del programa. Hasta luego.